Buenos días para todos, bienvenidos. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy, es nuestra última sesión. Em, Estamos en la unidad número 5. Recuerden que ayer la iniciamos y ya pues la explicación es bastante corta porque la mayoría del ejercicio pues tiene que ver con fórmulas, tiene que ver con algunos otros elementos que ya pues hemos visto. Buenos días para todos los que están entrando. Em, Les recuerdo entonces que las grabaciones de las sesiones están aquí en la pestaña Noticias, que estamos en la unidad 5 que se llama Manejo Básico de Gráficos. Bien. Dentro del manejo gráfico recuerden que hay una guía y tenemos unos documentos con unos enlaces para que los revisen en caso de que tengan problemas con en la creación de los gráficos. ¿Sí? Todos estos videos recuerden que son videos de apoyo. Aquí está el taller número 5, el enlace para subir y también hay una evaluación final pues bastante corta que hay que presentar. Entonces, en este caso, eh, son los mismos elementos que hemos tenido durante todas las unidades. Les recordamos pues que la subida de las actividades es hasta hoy. Eh, yo les recomendaría que no se pasen de la hora porque ya después de que se pasen del día de hoy, así sea un minuto, pues ya no tienen acceso a la plataforma para el envío. Entonces, hoy tienen acceso todo el día, pero si se llegan a pasar un minuto, pues ya no tienen acceso. Entonces, ya no podrían enviar actividades. La forma de recoger las actividades, como les decía, la primera sesión es aquí, ¿no? No puedo recibir después por otro medio. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Entonces, siempre tiene que ser aquí la subida de las actividades. Bien. Bueno. Em, Hasta el momento he verificado las mayoría, creo que algunos subieron algunas actividades ayer que no he alcanzado a revisarlas, pero pues entre hoy y mañana ya reviso lo último que están subiendo, ¿sí? Y mañana ya doy por cerrado el curso, entrego las notas y más o menos a partir de una semana posterior eh, a la fecha de cierre, eh, yo creo que les está llegando ya el correo donde les dice que tienen un certificado por haber pues aprobado el curso. En este caso, pues les llegará por correo electrónico. ¿Listos? Creo que más o menos se demora unos 7 días para que lo tengan presente. A veces es mucho más rápido, a veces es bastante rápido. Y otros días, pues sí, les va a demorar un poquito. Bien. Depende del trabajo pues que tengan con los cierres de los cursos y la parte administrativa. Esta parte administrativa pues ya no la manejo, yo simplemente mañana cierro el curso, entrego las notas y ya se la paso a la parte administrativa. Pero si tienen algún problema más adelante que no les haya llegado el certificado, eh, por supuesto, pues si aprobaron el curso, eh, me avisan, ¿listos? Para unos 7 días yo le pongo. Hoy estamos a mañana que hagamos el cierre viernes. Bueno, digamos que ellos hagan el cierre, los trámites el lunes siguiente, por ahí 25, 26. Sí, yo creo que esa semana ya al final de la semana ya tienen un certificado. Bien. Bueno, creo que les llega el certificado en ese correo de una vez y adicionalmente les llega un enlace para descargarlo. Entonces, creo que esas dos partecitas sí em, toca mirarlas. Regálame un segundo, miro acá. Andrea, es por el promedio que tengan y los envíos. Por ejemplo, digamos que el promedio para pasar aquí es como un 60% de la nota. eh, y un 60% más o menos se obtiene con que le vaya uno bien en todas las evaluaciones, en las 5 y más o menos con la entrega de 3 actividades bien. Es más o menos un promedio de 60. ¿Listo? Claro, si entrega todo y le va, pues, no sé, todo bien, pero le va mal en todas las evaluaciones, sí, pues, digamos que las notas de entrega sí le ayudan. Y ahí, pues, por supuesto, ya va a sobrepasar el promedio, ¿no? Y lo hace alto. Con simplemente las entregas ya lo hace alto. Pero si solo entrega y no hace evaluaciones, pues ahí sí el promedio le queda por ahí entre 60 y 70. Es que realmente no me he sentado a mirar posibilidades, pero sí, en el centro de calificaciones o en las clasificaciones ustedes ven sus notas
para que lo tengan en cuenta. Yo veo es las de todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un estudiante que se llama Juliet Ardila y sin haberle calificado la unidad 5 ya lleva un acumulado de 84%. ¿Sí? Entonces ella le ha ido pues bien en los exámenes, en las entregas y pues tiene un promedio alto. Bueno, unas evaluaciones no le fue tan bien. Por aquí hay uno que es Juan Miguel está como a ras, sin haber entregado el 5. Por aquí hay otra persona que nunca asistió, que sí a duras penas llegó, entonces ahí aparece. ¿Listos? ¿Hasta cuándo el plazo de subir los talleres? Hoy. Hasta hoy nomás. ¿Listo? Hoy todo el día. ¿Listos? Hoy todo el día es el... Hoy no se puede pasar de las 11:59 de la noche. En el momento que cambie la hora de 11:59 a 00, eso ya es mañana. Entonces no les va a dejar subir nada a la plataforma. ¿Listos? Bueno, entonces yo no me esperaría hasta el último minuto, porque ahí cambia y después ahí yo no puedo hacer nada si no alcanzan a subir. Bueno, listos. Si es lo que no esté aquí en la plataforma no me lo permiten evaluar por fuera, ¿sí? Por correos o por envíos tarde, no, eso no me lo permiten evaluar. Entonces, si no está aquí, no me deja. Bueno, ahora sí continuemos con la parte de los gráficos. Voy a recordarles un momento el taller que tiene 3 gráficos que hay que realizar y una nómina. Bien, entonces hay un gráfico 1 con su ayuda aquí, con su video. Los datos aparecen aquí y me permiten pues crear un gráfico. Aquí hay un gráfico 2 y hay un gráfico 3. Bien, entonces aquí podemos generar gráficos. Los valores que aparecen aquí en la pestaña valores, esto es informativo. Recuerden que ustedes solo van a utilizar este pedacito para crear un rango que se llama salarios. Y la nómina es la que va a utilizar salarios en la fórmula buscar B. Pero tienen que crearlo o tienen que cerciorarse que si está creado, pues esté bien creado. Yo si lo creo o si ya existe, pues me arriesgo a que de pronto esté mal creado. Bien. Entonces yo les recomendaría que lo crearan o que le pusieran un nombre propio. No le pongan solo salarios, pónganle otra cosa diferente. Sueldos, ¿sí? Y lo crean. Y con eso se evitan pues problemas. Bien. Si ya existe, no se les olvide que aquí en fórmulas, administrador de nombres, pestaña fórmulas, administrador de nombres, existen los nombres de lo que está creado, de los rangos que están creados. Entonces yo puedo seleccionar cualquier rango y decirle eliminar. ¿Sí? Si quiero empezar de ceros, por ejemplo, este archivo no tiene nada. ¿Ve? Este archivo no tiene ningún rango. ¿Bien? Entonces yo le podría decir perfectamente, al seleccionar este rango que aparece aquí, que se llame salarios. ¿Sí? Aquí yo sí podría llamarlo salarios, ya que no existe. Y presiono Enter. Aquí en la parte izquierda, ¿no? Recuerden que aquí se puede crear los nombres más rápido. Presiono Enter y este rango que cubre estas celdas amarillas, sin cubrir esta celda verde, solo las amarillas, ya está creado. Bien. Entonces yo ya puedo hacer aquí la fórmula. Entonces puedo hacer buscar B. El valor buscado es la categoría, punto y coma, salarios. Traigo la columna siguiente que es la 2 y falso. O cero, como quieran utilizar. Aquí utilicemos cero como por aquí. Sepan que es el mismo falso. Y enter. Miren que ahí ya me trajo el sueldo. Arrastro hacia abajo y ya tengo todos los sueldos ahí. ¿Listos? Bueno, pero porque creé el nombre, el administrador de nombres mire que ya tiene salarios bien creados. No les vaya a olvidar crear ese salarios o verificar que si existe esté bien, porque si no, pues no les funciona la fórmula. Y de ahí para adelante, pues no les va a funcionar todo. ¿Bien? Llenen los espacios que están en la parte inferior. Deben ser 10 datos. Aquí hay 5 de ejemplo. Llenen los otros 10 también. ¿Listo? Lo mismo pasa aquí, también llenen los otros 5. Aquí también hay una fórmula en este cuadrito. Una fórmula que les dice a ustedes que tienen que hacer un contar punto sí. ¿Listo? Entonces no se les olvide hacer ese cuadrito. Hay un máximo
Por ejemplo, aquí yo puedo generar un máximo en este cuadrito, un mínimo y un promedio. ¿Listo? Entonces no se les olvide que la fórmula de máximo es max. Max, un rango, eso es lo que estoy buscando, y buscar el número más grande. Miren que aquí ya me dio el salario más grande. Min es lo contrario. Saca el mínimo de un rango. Ahí ya me sacó el salario mínimo, vea, 876, aunque este es un salario ya viejito, ¿no? Este es del año pasado. Y un promedio. Entonces aquí está la fórmula promedio. Promedio. Y el promedio también se saca de un rango de datos. Y me dice que el promedio de pago es 2.503.000. ¿Listos? Entonces no se les olvide que donde se pueda hacer máximo, mínimo, promedio, pues también lo pueden sacar. ¿Bien? Aquí lo estoy colocando el amarillo para que se acuerden de llenar. Yo no sacaría promedio en todo lado. Por ejemplo, yo no le sacaría promedio a la categoría, porque la categoría tiene 5 números. Entonces, ¿yo para qué le saco un promedio a 5 números? ¿Sí? Eso no, yo no le sacaría promedio ahí. Bueno, de pronto a los días trabajados o a otras columnas que sí podría llegar a pasar. ¿Listo? Pero, por ejemplo, a categoría yo no le sacaría promedio. Hay otras columnas, hay bastantes columnas que se pueden sacar ese tipo de datos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Bien. ¿Qué más les cuento aquí de raro? Aquí es el que estábamos haciendo, ¿no? El de máximo, mínimo y promedio. Miren que ahí dice que utilice las filas 16, 17 y 18. Y de cada columna que lo permita. Yo diría no que lo permita, sino que de cada columna, pues que valiera la pena sacar un máximo, mínimo y promedio. ¿Sí? Ahí sí yo lo haría por ese lado. Y esto que está aquí, que es el 23, que es otra de las cosas que toca tener en cuenta, eh, me dice aplique bordes y color de relleno. Ya como que me digan aplique bordes y color de relleno, yo ya sé que eso es un formato condicional. ¿Listo? Recuerden que el formato condicional es el que me llena pues esos colores, esos datos con una nueva regla, ¿sí? Todo eso me lo coloca con el formato condicional. Entonces aquí ya esto es formato condicional. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, algo sencillo que es una proteger la hoja. Proteger la hoja se hace en cada una de las pestañas que tiene realmente. Si yo aquí en nómina yo le puedo decir clic derecho sobre la pestaña nómina y aquí dice proteger hoja. Entonces le puedo colocar pues la contraseña que me dice ahí, ¿no? Y me dice que coloque 1, 2, 3, 4. Y hay un gráfico adicional, un gráfico de columnas que va a utilizar nombres de empleado y sueldo. Nombres de empleado es esta columna y salario, bueno, sueldo, perdón, es este. Bien. Entonces utiliza las dos columnas. Em, ¿Se pueden utilizar columnas diferentes en información para generar gráficos? Claro, eso sí es lo que usted seleccione, ¿no? Recuerde que un gráfico lo generamos con lo que yo seleccione. Si yo coloco aquí esta columna, presiono control y selecciono esta columna, pues ya con esas dos columnas puedo armar un gráfico, sin tener en cuenta la de la mitad. Esa es una forma también de seleccionar para poder armar un gráfico. Entonces aquí yo puedo decirle insertar, gráficos recomendados y hacer un gráfico circular, por ejemplo. Bien. Y lo saqué pues de los meses y de participación, por ejemplo. Esto es la forma de colocar el gráfico si tengo dos columnas pues separadas. Presiona la tecla control y selecciona la siguiente columna. Bien, entonces no se les olvide hacer esta nómina. Los datos pues están aquí las instrucciones. Digamos que lo que les acabo de subrayar es como lo más, lo que pueden tener problemas. De resto, y lo que les acabo de mencionar, pues del resto son fórmulas que ya aparecen acá y son fáciles de hacer. Todo está en la parte superior, ¿no? La fórmula ya está escrita. En la parte superior la fórmula ya está escrita, simplemente es que se ubique usted en la celda y ahí aparece. Bien, no se les vaya a olvidar que ahí aparece la fórmula ya hecha. Usted no tiene que hacer nada más. Usted simplemente aplica esa fórmula y ya. ¿Listo?
No la vaya a modificar, simplemente la hace y listo. Ahí ya están las fórmulas creadas. O las indicaciones, en este caso como días trabajados. Días trabajados pues me dice que es una validación de datos y que la validación de datos es un número entero y que tras de eso me tiene que colocar de 0 a 30, ¿sí? Que eso es lo que tiene que permitir ese número entero. Bastante fácil, ¿no? Recuerden que esto es en datos, validación de datos, me están diciendo que es un número entero, y me está diciendo que esté entre mínimo 0, máximo 30. ¿Listo? Y esa es la validación que le digo. ¿Listos? Las celdas que están vacías las debemos llenar, sí, claro. Toca llenarlas. La información que ustedes elijan. Eso sí, traten de no pasarse, ¿no? Aquí digamos que el 30 es un máximo de días trabajados. Yo no trabajo 40, por eso es que me dicen que tengo que validar del 0 al 30. Es más, pues hagámoslo por aquí una validación rápida. Pongamos aquí que es un número entero, que es 0, entre 30, aceptar. Si yo escribo aquí 30, pues no hay ningún problema, lo deja escribir. 31 ya me da problema porque le puse la validación. ¿Listo? Y esa es una de las pruebas que yo hago. Yo me paro en cualquier celda y escribo 31, o 32 o 40. Y si me deja escribir 40, pues fue que no hizo validación. Bien. Entonces, aquí, claro, estas celdas tienen que estar validadas. ¿Sí? Empiezan aquí en la primera y después extienden la validación hacia abajo. Y listo. No importa los días que tenga aquí escritos. Lo mismo aquí pasa con las horas diurnas. Las horas diurnas, nocturnas, festivas, etcétera, tienen un máximo acá, ¿no? Estas horas diurnas son 10, aquí nocturnas máximo 10, festivas máximo 8, festivas nocturnas máximo 8, ¿listo? No le van a colocar números grandes porque no tendría así como mucha lógica. Bien. Hacer muchas horas diurnas, o sea, por ejemplo, trabajar 12 horas diurnas. Eso no tendría sentido para horas extras, ¿no? Para horas extra, que es esta columna que está acá. Bien, pero sí toca llenar los daticos que están ahí. Los que hagan falta, toca llenarlos. Bueno, ¿hasta ahí alguna otra pregunta, duda, aclaración? Bueno, listos. Entonces, ahora sí, devolvámonos un momentico a los gráficos. Bien. Y podemos mirar entonces los gráficos que aparecen acá. Les había hablado de las modificaciones que uno puede hacer en los gráficos. Realmente son bastantes, eh, pero vamos a empezar con esta que es eh, pues bastante sencilla, sin haber generado el gráfico. Yo tengo información, esto es una tabla de información, y una de las cosas que yo puedo hacer es empezar a manipular la tabla y la información que tiene. Entonces yo puedo fijarme, por ejemplo, que dentro de esa tabla, la columna meses empieza en febrero, ¿sí? Realmente la organización que tiene acá está basada en participación, ¿bien? Está de mayor a menor. Sin embargo, puede ser que yo necesite organizar la información de otra forma y necesite un orden diferente. Entonces, por ejemplo, yo podría utilizar ordenar, decirle que me ordene por el mes, ¿sí? Y adicionalmente, no de la Z a la A, sino que le voy a decir que haga una lista personalizada. En este caso, con una lista personalizada, él me muestra, digamos, unos datos de tiempo. Aquí aparecen los días de la semana, pero en inglés. Aquí aparecen los días, los meses, pero en inglés. Por aquí abajito aparecen los días de la semana. ¿Sí? Por aquí aparecen unas abreviaciones de los meses. Por aquí aparece pues todos los meses en orden, eh, de enero hasta diciembre. ¿Bien? Entonces, esa es una forma también de ver cómo se pueden organizar algunas cosas. En este caso, puede ser que yo necesite que la información quede organizada por meses porque la voy a analizar qué pasó de enero a diciembre. Entonces voy a seleccionar esta organización que dice enero, febrero, marzo, abril, que está todo en orden. Voy a presionar aceptar y aceptar. Entonces mire que ya el mes quedó organizado. ¿Listo?
ya está de enero a diciembre. Aquí la información, dame un segundo, 1173. Listo, esa también ya quedó organizada y lo mismo las unidades vendidas. Bien, entonces puede ser que esta sea la información que necesitamos organizar. Entonces, primero yo trabajaría con la tabla. ¿Qué hay en la tabla? ¿Qué necesito organizar para después generar el gráfico? ¿Listo? Esa es una de las primeras cosas que uno puede hacer. Miremos otro gráfico que está aquí. Bueno, otra información. Bueno, aquí está organizado de mayor a menor. ¿Sí? Aquí no tiene en cuenta eh, el mes, sino tiene en cuenta las unidades vendidas. Y en el gráfico 1, por ejemplo, aquí están unas zonas. ¿Sí? Aquí adicionalmente hay un total general, pero dense cuenta, por ejemplo, el formato de los números, cómo está. El formato de los números, pues no es que sean muy legibles. Por ejemplo, no tiene separador de miles. Y yo le podría colocar un separador de miles. ¿Se acuerdan el estilo millares que dice acá o el separador de miles? Le puedo colocar aquí un separador de miles y ya por lo menos tenemos separador de miles. Supongamos que estos datos no los quiero con decimales, entonces voy a quitarle los dos decimales que aparecen ahí. Y tras de eso, puede ser que estos datos sean, no sé, valores numéricos, digamos pesos, entonces le puedo colocar aquí un formato de contabilidad. Miren que ya el formato ya empieza a cambiar. Todos estos datos que estoy cambiando aquí en las tablas, pues me van a afectar el gráfico que voy a generar. ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, este formato se puede personalizar. ¿Mm? Yo puedo personalizar cualquier formato que esté aquí. Eh, Seleccionemos uno que no sea tan complejo, por ejemplo este. ¿Sí? Y colocarle un punto al final para eliminar tres ceros. Bueno, eliminar no, para que no sean visibles. Y aquí le puedo colocar otro punto para que no sean visibles otros tres. ¿Listo? Entonces es como si yo le quitara las 6 cifras de ese número, ¿sí? Pero simplemente es para visualizarlo, ¿no? Porque es solo visualización. Entonces miren que de forma visual, el número superior, por ejemplo, el primero, dice 1216. Realmente esto es una forma visual, ¿no? Recuerden que le quitamos 6 cifras. El número real, miren que aparece aquí en la parte superior. ¿Listo? Entonces, simplemente con esos punticos, con ese formato personalizado, pues ya la forma visual de los datos cambió. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cosas que yo haría para cambiar los datos. Aquí le voy a aumentar unos ceritos porque este 25 pues está como muy pequeñito para que lo veamos en la gráfica. Pongámosle otro cero. Listo. Ahora sí ya se pueden ver mejor. Es por la cuestión de la gráfica. Las diferencias muy grandes en la gráfica pues no se nota mucho. Bien, entonces aquí ya tengo los datos organizados. ¿Listos? Ahora sí que ya los organicé, que le di un formato, que lo puse de una forma, pues al generar el gráfico, por ejemplo, un gráfico de barras, miren que los datos también aparecen modificados ya. ¿Sí? Miren que aquí aparece un rango, ¿sí? Sobre el eje vertical que dice 3000. Entonces aquí ya aparece un valor reducido a, digamos, 3 cifras después del punto, de acuerdo a los datos como están escritos acá, en la columna de ventas. Bien. Entonces, esos datos ya los puedo empezar a modificar desde ahí. Esa sería una de las cosas. Si no lo hago inicialmente, pues lo puedo hacer posterior. Recuerden que cualquier dato que yo le modifique o cualquier cambio que yo le haga a este formato, pues va a afectar el gráfico. Y el gráfico pues se va a actualizar. ¿Listos? Voy a seleccionar un momento los datos. Voy a ir a ordenar y filtrar. ¿Sí? Voy a ordenar por... Seleccione mal. Ya, ahora sí selecciono. Estoy seleccionando sin total. Ordenar y filtrar. Voy a decirle que ordene por zonas. Pero miramos un momentico el gráfico. No, organicémoslo por... Ah, sí, por zonas. No, no por ventas. Organicémoslo por ventas. ¿Listo?
Entonces le vamos a dar un orden de ventas. Le vamos a decir que nos muestre de mayor a menor. O sea que la columna más grande va a quedar del lado izquierdo y la columna más pequeña va a quedar del lado derecho. ¿Listo? Y miren que ahí el gráfico automáticamente cambió. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, yo lo que estoy modificando es la tabla de datos. Esa es la que estoy ordenando, por ejemplo. Y eso hizo que el cuadro o el gráfico de ventas pues también cambiara. Entonces, por eso es que hay una relación pues muy cercana entre esos elementos. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Usted modifica la tabla, pues modifica de una vez el gráfico. Y eso pasa pues también cuando hagan el avanzado, pues se van a dar cuenta que también pasa, por ejemplo, en las tablas dinámicas y en los gráficos dinámicos. Esos gráficos van cambiando automáticamente. Se va modificando cada vez que usted les haga algún cambio. Y eso pues es parte interesante y hay que tener en cuenta. Bueno, entonces en este caso tenemos ya la tabla, ¿sí? El gráfico que está aquí asociado a la tabla de datos que está en la parte izquierda. Y voy a presionar clic derecho para que vean que hay bastantes opciones sobre los gráficos, ¿sí? Fuera de las normales que en este menú aparecen. Cortar, copiar, esos son las partes normales, la fuente, digámoslo así. Esas son partes normales. Aquí también hay otras partes de los gráficos que son nuevas. Por ejemplo, ayer utilizaba esta opción que dice cambiar tipo de gráfico. Directamente esta opción pues me va a permitir cambiar el tipo de gráfico que tenemos. En este caso es un gráfico de barras. Bien. También puedo generar gráficos, ¿sí? Seleccionando datos pues muy específicos. Voy a hacerme por aquí a un ladito un momento. Voy a suponer que aquí en esta parte deberían estar datos o debería haber datos y voy a insertar un gráfico de barras. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, este gráfico de barras en este momento no tiene nada, ¿sí? Porque está esperando que alguien le dé datos. Entonces ahí es cuando yo puedo seleccionar los datos y decirle dónde están los datos. Al seleccionar los datos de origen, aquí me dice, oiga, ¿dónde están los datos? ¿Cuál es el rango de datos del gráfico? Entonces yo ya debería decirle, bueno, los datos están en el cuadrito amarillo. ¿Listo? Pero bueno, claro, el cuadrito amarillo debería estar lleno. La idea es que usted seleccione el rango donde están los datos. Creemos acá, utilicemos algo que ya está por aquí. Utilicemos estos 4. Listo. Bueno, me faltó uno, pero utilicemos esos 4. Y pongámosle por aquí un título. Mes y venta. Bueno. Entonces este gráfico que está aquí le voy a decir seleccionar datos. Le voy a seleccionar el rango donde están los datos o la tabla. Miren que aquí estoy seleccionando y presiono Enter. Entonces él ya sabe que tengo ventas, ¿sí? Ventas es, digámoslo así, la columna vertical, ¿sí? O la parte vertical. Y la parte horizontal son los meses. Miren que aquí en la parte horizontal están los nombres de los meses. Entonces, esos dos datos que aparecen aquí, estos datos que aparecen en este cuadrito, son los datos de la tabla. ¿Cómo los llaman aquí? Series, ¿sí? Entrada de leyenda, series. Series es las ventas. Las ventas, recuerden que es la parte vertical. Y aquí del lado derecho, el eje horizontal también lo llaman categoría, ¿sí? Y la categoría o el eje horizontal son los meses. Entonces, miren que en el eje horizontal aparecen los nombres. ¿Bien? Y ahí pues ya puedo generar un gráfico a partir de información. Primero lo hice en blanco, no tenía absolutamente nada y le dije que obtuviera los datos de esta tablita pequeñita. Entonces, esa es otra forma de crear los datos, los gráficos, ¿sí? Sin tener datos y después sí decirle dónde están los datos. Lo más fácil pues recomendación, yo tendría los datos primero, ¿sí? Yo no crearía un gráfico hasta no tener los datos y no tener todo pues listo. Pero pues no significa que no se pueda crear posteriormente o modificar, ¿no? De pronto estos datos quedó mal el rango y yo le amplié a la celda, a la fila amarilla que hace falta y la amplié, ¿sí?
y aumenté el tamaño del gráfico. También se puede hacer. ¿Ven? Bueno, aprovechemos este gráfico que acabamos de generar por aquí. Una pregunta. Dime. Si yo abro el gráfico y me equivoqué, por ejemplo, en los valores, ¿cómo hago para resarcir esos valores en una tabla dinámica? La tabla dinámica, cuando es dinámica, la tabla dinámica también se alimenta de otras tablas. Entonces, digamos que esto es una tabla, ¿sí? En otra hoja yo generé Sí, una tabla dinámica y se alimentó fue de esta tabla. Entonces, primero, la original. Primero yo modifico la original. Esa es donde tengo que hacer el cambio, digámoslo así. Y lo segundo sí. es que en la tabla dinámica toca decirle actualizar, ¿sí? La tabla dinámica toca actualizarla, porque puede ser que ya no se actualice. Entonces, para cerciorarnos, casi siempre sobre la tabla dinámica, aquí no estamos viendo tablas dinámicas en esta oportunidad, pero sobre la tabla dinámica uno por lo general le dice clic derecho y busca la opción que dice actualizar. Y entonces él ya se Mm, actualiza. Lo que pasa es que a partir de que se me presentó el inconveniente con ese Excel, entonces lo pasé al otro lado y ahí se desconfiguró y los valores de esa tabla quedaron locos. Entonces no sé ahora cómo hacerlo. No he Ah, encontrado la pero manera. entonces ya no estamos hablando de tabla dinámica, es que tú cogiste unos datos, los copiaste y los pasaste a otro archivo, ¿sí? Sí. Ah, eso es otra cosa, es que tablas dinámicas es otra cosa. Bien, pues toca tener cuidado en el pegado o en el copiado. Si tú copias estos valores y resulta que estos valores tienen una fórmula por debajo, recuerdan que la fórmula pues también cambia. Entonces, yo pegaría, ¿sí? Yo utilizaría opciones de pegado. Copio aquí, voy a copiar, ¿sí? Y al utilizar en otra hoja las opciones de pegado, ¿sí? Utilizo esta opción que se llama pegado especial. Voy aquí a pegado especial y aquí tengo muchas opciones. Por ejemplo, el pegado que tengo que hacer, en este caso no me puede tener fórmulas porque las fórmulas están por allá asociadas a otra tabla, que digamos que es la original. Entonces yo solo copiaría los valores, ¿sí? Le digo copie valores y presiono aceptar. Y entonces él ya no me trae las fórmulas que hay por debajo, sino me trae solo los valores. ¿Listo? Porque las fórmulas a veces es lo que traen problema. ¿Mm? Por ejemplo, aquí tú tienes una fórmula en buscar B, mira, aquí tenemos una fórmula. Y resulta que yo no quiero la fórmula, yo quiero simplemente tráigame los valores, ay, perdón, tráigame los valores de esto, no me traiga las fórmulas. Entonces yo voy a seleccionar, copio, ¿sí? Em, si pego solito, mire que todo me quedó mal, ¿sí? Porque me trajo las fórmulas y las fórmulas pues no están funcionando. No Entonces sirve. más bien lo que yo hago es pegado especial. O bueno, este que está con el 1, 2, 3 también son valores. Ah, Mire que ahí ya trajo los valores. ¿Listos? ¿Sí? ok, profe. Bueno, entonces tengan cuidado con copiar y pegar. Creo que eso ya lo habíamos visto hace un rato, pero copiar y pegar, acuérdense que las fórmulas no se pasan así nomás. Las fórmulas que yo creo que están asociadas a estas cosas, a estas celdas que estoy pegando, pues ahí es donde tienen problema. ¿Ve? Entonces no me puedo llevar la fórmula porque puede ser que no funcione. Entonces más bien me llevo los valores. ¿Listo? Para que no se les vaya a olvidar. Llévense los valores. Cuando peguen, peguen los valores. No peguen las fórmulas, sino los valores. Bueno, entonces aquí volvemos acá otra vez a nuestro gráfico y vamos a mirar otras opciones que aparecen acá, mm, que están aquí abajito y se llama formato del área de gráfico. ¿Listos? Formato del área de gráfico, es el último prácticamente. Formato del área de gráfico. ¿Listo? ¿Qué aparece aquí en el formato del área de gráfico? Una eh, nueva ventanita en la parte derecha. Miren que aquí aparece de color gris. A ver si la puedo ampliar. No, esto no se puede ampliar. Y puedo hacer algunas modificaciones al gráfico o al formato del gráfico.
Esto es para que lo tengan presente, aquí se puede hacer modificaciones. Por ejemplo, voy a seleccionar un momento las columnas, una cualquiera, pues con un solo clic. ¿Listo? Miren que cuando yo selecciono aparecen unas esferitas en la parte superior y en la parte inferior. Ahí ya me dice que estoy seleccionando todas las columnas. Voy a ir a relleno, que aparece del lado derecho, donde está como un tarro de pintura desbordándose. Y voy a decirle variar colores entre puntos. Y miren que ya él le cambió a todas las columnas automáticamente el color. Bien. Entonces, cuando yo ya le cambio el color a cada una de esas columnas, pues voy a los elementos del gráfico y, por ejemplo, le coloco leyenda. La leyenda que tenemos aquí me va diciendo pues que es cada color. Febrero es el azul, enero es el rojito, marzo es el verde, octubre es el morado. ¿Listo? Y por supuesto yo ya le puedo quitar el eje, le puedo quitar los ejes, bien, o solo dejarle uno de los ejes. En este caso le voy a dejar el vertical, nada más. Miren que ya no aparecen los meses en la parte inferior porque le quité el eje horizontal, dejé solo el vertical, que son los valores que aparecen del lado izquierdo, y la leyenda ya me dice qué es lo que significa cada color, ¿sí? Entonces, esa leyenda también me podría ahorrar, pues, de pronto que se vea en muchos textos escritos eh, en la parte inferior y de pronto nadie los quiera leer o o hay muchas columnas y pues de pronto no se quiera escribir o acomodar este texto en la parte inferior, ¿sí? Entonces a veces es mejor quitarlo y eh, colocar la leyenda, ¿sí? Un poquito más fácil de entender, sobre todo cuando son muchas columnas que las que está creando. Bien, entonces esa ya es una modificación que podemos hacer con el formato del área que tenemos aquí, del área del gráfico. Puedo seleccionar otra vez aquí el gráfico, ¿sí? Todo esto que aparece aquí de relleno, cuando está seleccionado el gráfico, no las columnas, cuando está seleccionado todo el gráfico completo, pues me va a afectar es el fondo. Entonces voy a colocarle por aquí relleno sólido y miren que ya le cambió el fondo a un color azul. Aquí le puedo cambiar del lado derecho el color de relleno. Pongámosle, no sé, vamos a ver. Pongámosle un azul más claro, listo. Y ahí ya pues puedo empezar a diferenciar en los elementos, ¿sí? Puedo empezar a identificar las cosas o a modificar las cosas que tengo acá. Sin embargo, no se les olvide que fuera de este formato, pues siempre hay elementos en la parte superior, en el diseño de gráfico, que me permiten modificar mi gráfico, o en la pestaña formato, que también me permiten pues modificar varias cosas. Entonces, todas estas herramientas, las del lado derecho, ¿sí? Y las de la parte superior, las pestañas de la parte superior, pues me permiten modificar muchos elementos. Inclusive, voy a irme a la pestaña inicio, ¿sí? Y si se dan cuenta, yo puedo modificar este texto y le puedo colocar, por ejemplo, un color de fuente. Le puedo colocar negrilla, le puedo aumentar el tamaño, ¿sí? Porque realmente esto es texto. Y si sigue siendo texto, pues yo puedo utilizar herramientas de texto que tengan en otras partes, ¿sí? No solo las que me muestran el diseño de gráfico o el que me muestra el formato, sino que adicionalmente, pues todas las que me manipulen texto, pues también en este caso van a funcionar. ¿Listo? Pues miren que aquí yo lo hice de otro lado, aunque lo pude haber hecho pues de este lado de la pestaña formatos, ¿sí? Por aquí hay unos estilos rápidos. eh, Podemos colocarle un estilo rápido como este, puede ser. Miren que ahí ya cambió automáticamente. ¿Listos? Entonces ahí ya empiezo a tener varias modificaciones que puedo tener en cuenta. Bien, la idea es entrar al gráfico y empezar a modificar pues, ciertos elementos. Yo seleccioné todo el gráfico aquí completo. Si ustedes verifican qué es lo que está seleccionado, tienen una serie de flechitas, de círculos, perdón, en las esquinas. Si yo me coloco en una columna, la que pasa a tener círculos en las esquinas son las columnas, ¿sí?
Si yo quiero modificar una sola, voy a irme a la primera columna que está en color azul. ¿Sí? Vuelvo y le doy un clic encima de la columna o le doy dos clics seguidos a esta columna y ya queda solo seleccionada la primera columna. Voy a cambiarle el color de relleno, le voy a colocar, por ejemplo, no sé, un naranja. ¿Sí? Y miren que aquí ya solo modifiqué una de las columnas, no las modifiqué todas al tiempo, simplemente modifiqué una. Entonces los elementos que usted seleccione, usted los puede modificar. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí la leyenda. ¿Sí? Aquí está la leyenda. Voy a colocarle en formato de leyenda, voy a ir aquí donde dice opciones de texto. Ya les muestro dónde está. Aquí donde dice opciones de texto. ¿Listo? Y voy a seleccionar, por ejemplo, no sé, alguna opción que tenga que modificar el texto. Por ejemplo, puede ser el color. Bien, ya lo voy a hacer aquí. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, que tengamos un color. Es que ya estoy utilizando mucho el púrpura. Pongamos un amarillo. ¿Listo? Que no es que se vea muy bien, pero ya aquí lo puedo modificar individualmente. Estoy modificando la leyenda en este caso, ¿sí? Porque seleccioné la leyenda y solo estoy modificando ese pedacito. Bien, entonces cada uno de los elementos que usted seleccione, pues también tiene que tener cuidado porque los puede modificar de forma individual. No sé si me están escuchando todos entrecortado, o solo es Andrea. Está Todos escuchando bien. ¿Sí? Bueno, sí, Andrea, puede ser la conexión que tienes en este momento, que puede estar fallando. Gracias a todos los que se me Sí, están. profe, acá se escucha bien. Gracias, muy amable. Bueno, muy amables a todos, gracias. Por raticos, profe, por raticos se pierde el audio, pero es por raticos. Ahí me toca reiniciarlo, pero sí, de pronto es un tema más del internet que está fallando en estos lugares. Sí, porque Andrés sí lo he visto que se conecta, se desconectaba cada rato. Entonces yo creo que sí es una conexión del que tiene porque sí le está pasando eso. Sí, aquí hay un pitico cuando alguien se desconecta o se conecta, entonces sí he escuchado varias veces eso, que alguien que se conectan y se desconectan. Puede ser esa parte. Por ejemplo, Andrés se acaba de desconectar en este momento. Entonces, sí tiene problemas ahí. Bueno, bien. Cada elemento entonces lo podemos modificar individualmente. Por ejemplo, hay unas líneas que están en la parte, bueno, modifiquemos primero este texto vertical. Le voy a colocar algo un poquito más oscuro. Pongámosle, démoslo así solamente. Este gráfico que está aquí o esta selección que estoy haciendo, miren que aquí ya estoy seleccionando solo el gráfico. Bien. Entonces aquí ya las opciones que me aparecen, como aquí ya no hay texto, entonces miren que las opciones que me aparecen cambian. ¿Sí? Miren que aquí solo aparecen opciones del área de trazado. Ya no aparecía una opción que hablaba aquí del texto, porque este gráfico, ¿sí? La parte interna del gráfico, pues no tiene texto. Entonces a la hora de seleccionar esta parte, eh, él no detectó que haya texto y me da unas opciones diferentes. Entonces cada selección pues tiene su forma eh, de trabajar. ¿Listos? Para que lo tengan también presente. Ahí también uno se da cuenta qué puede hacer y qué no puede hacer. Aquí pues solo podría tener, por ejemplo, no sé, un relleno degradado, ¿sí? Y solo cambié el relleno degradado del gráfico, de la parte interna del gráfico, que es el área de trabajo, de trazado, perdón. Bien, él mire que el resto del marco que hay de fondo quedó con el mismo color. ¿Sí? Aquí la parte externa pues es de un color y la parte interna pues es de otro color. Entonces aquí las opciones que tengan ustedes del lado derecho pues depende de lo que ustedes seleccionen y eso es lo que van a modificar. ¿Sí? Eso es lo que tengo que acordarse. Aquí estoy seleccionando, bueno, que no se alcanza a ver mucho. Vamos a ver si aquí ampliándolo. Aquí hay una serie de líneas, ¿listo? Unas líneas, por ejemplo, aquí en el 200, esta línea gris que aparece aquí, que es como una línea de división, ¿sí? Que me indica dónde va el 200. Esa yo la puedo seleccionar y miren que me aparece como un círculo, ¿sí? Seleccionando esa linecita. Entonces, esa línea también la puedo colocar, por ejemplo, no sé, de otro color. Pongámosle un azul oscuro.
Voy a reducir el zoom y miren que ya pues se nota un poquito más las líneas. Y ese fue el elemento pues que yo seleccioné. Seleccioné solo las líneas, no seleccioné el fondo, no seleccioné las columnas. Y ahí ya empiezan a aparecer pues otras cositas adicionales. Entonces no se les olvide que cada elemento gráfico que ustedes tengan se puede modificar. Se puede cambiar de posición. Por ejemplo, esta venta que dice acá, o ventas, voy a poner aquí una S, la puedo cambiar de posición con los elementos que aparecen aquí, elementos del gráfico. Título del gráfico y también le puedo decir, pues, dónde quede ubicado el gráfico. Si por algún motivo estas opciones no le funcionan, pues coja el gráfico, ¿sí? Aquí cuando usted se para encima del gráfico, uno de los bordes, aparece el puntero como un más y lo puede arrastrar y lo puede mover hacia un lado. Entonces mire que ya el título quedó fue a un lado. Entonces todo eso pues se puede modificar individualmente. Lo que ustedes vayan a modificar, no se les olvide seleccionarlo y empezar a mirar pues qué elementos pueden tener. Voy a colocarle aquí unas etiquetas de datos al gráfico y miren que ya empezamos a cambiar también el gráfico. Aquí están las etiquetas de datos. Las etiquetas de datos, vamos a ver cómo se ven un poquito pues como dentro de las columnas. Y adicionalmente vamos a mirar el color. Vamos a ver si queda mejor con otro color. Opciones de texto. Y le voy a colocar como un gris claro, a ver. Bien. Entonces ya le hicimos modificaciones al gráfico. Le colocamos los valores, lo colocamos dentro de las columnas, le cambié el color. Los fondos ya hemos modificado sus colores. Los colores de los textos, del título, de la leyenda. La leyenda también le podemos colocar un relleno. A ver, miramos dónde están los colores. Están en la parte inferior. Aquí por cada cuadrito, que tengo acá, esto se llama un degradado. Por cada flechita que tengo acá, se puede colocar un color y él va pues haciendo el juego del degradado. El degradado también se puede modificar y yo puedo correr esta flechita hacia la derecha o hacia la izquierda. Y ahí se muestra pues la forma de degradado, que es como un cambio de entre colores. Bien, esto es el degradado que estoy modificando acá. Voy a correrlo un poquito para que lo vean. Y al final me va a parar en la última flechita y le va a cambiar el color. Por ejemplo, a algo más oscuro. ¿Listo? Entonces aquí hay un degradado de un color, bueno, como un azul normalito, después pasa a uno claro y vuelve a uno oscuro. ¿Sí? Eso es un degradado. Claro, hay unos que me haya quedado muy bonito, pero eso se puede modificar. ¿Listos? Y esto se hace pues con esta partecita del degradado. Bien. Entonces, todas estas opciones que aparecen del lado derecho, no se les olvide que también me permiten modificar el gráfico que ustedes tengan. Ahí hay bastantes opciones y eso pues me permite modificar cualquier parte del gráfico. Se demora uno un poquito, pero pues a veces la parte visual es la que va a llamar la atención del gráfico que ustedes tienen. Dónde estén ubicadas las cosas, qué es lo que muestre y a veces pues toca hacer pruebas visuales de cómo quedan los gráficos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Siempre esto toca hacer pruebas. De pronto las primeras opciones que aparecen acá a veces son muy chéveres, pero da la casualidad que a veces estas opciones pues no es que tengan los colores de la empresa, no es que de pronto tengan el texto de la empresa que necesitan, entonces toca empezar a modificar pues varias cosas, ¿sí? Y ahí ya eh, pues ya lo adaptan mejor a los diseños de la empresa. ¿Sí? Pueden partir también de unos de esos estilos que ya están creados y pasar a algo que ya lo puedan modificar pues más a su gusto. ¿Sí? Eso sí ya es más de la parte visual y más del manejo gráfico que tengan ustedes. Pero cada elemento pues se puede modificar de forma individual. ¿Listo? Por ejemplo, dejarlo así y empezar a trabajar sobre este estilo y empezar a modificar este estilo pues muy específico, ¿sí? En ciertas partes muy específicas.
Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda, aclaración? No hay ningún problema. Esto sí es un poquito más gráfico este ejercicio. Fuera de la tabla de nómina, pues es más gráfico, si lo que están haciendo. Fuera de esta nómina es más gráfico todo lo que estamos haciendo. Entonces van a salir sus aptitudes gráficas en este caso. Ok. Bien, de este pues no hay muchas más explicaciones por ahora. Esa es la parte inicial de los gráficos, de cómo generarlos, hacerle pues modificaciones. Esto se puede aplicar más adelante en otros tipos de gráficos cuando vayan a ver el avanzado. Funciona con el mismo principio de estar seleccionando y modificando cualquiera de los datos de la tabla o los datos directamente de, del gráfico. ¿Listos? Entonces, este sí es bastante sencillo. A veces hay unas opciones que uno se va encontrando con el tiempo y modifican pues algunas cositas chéveres. Entonces, eso también es bastante útil. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Por ahora, no es más, les quiero recomendar que yo les envíe un correíto. En ese correíto les envié pues la forma, el recorderis del envío de las actividades del día de hoy y se llama Último Día del Curso y hay un enlace con una encuesta. Si me pueden hacer el favor de contestar la encuesta, pues les agradecería. em, y pues verificar lo que les haga falta. Recuerden que ya completamos las 5 unidades, hay que hacer evaluaciones, hay que hacer actividades y subirlas a la plataforma. El foro Conozcámonos también es importante tenerlo en cuenta porque eso da puntos. Sí, eso también ayuda. ¿Listos? Esas son actividades que hay que tener en cuenta también. Em, Profesor, una ¿Listo? pregunta, qué pena. Cuéntame. Es Bueno, que cuéntame. estaba mirando yo mi plataforma Sí, y su merced en la parte de calificaciones, calificación final calculada, pues me aparece que en el elemento de calificación hay una donde no tengo pues esa calificación que es la actividad de entrega unidad 1. Me aparece calificación 0%, 0 sobre 5 de puntos.